Buenas noches. Este es un trabajo para la asignatura Procesamiento del Lenguaje Natural de la Maestría Analítica de Datos de la Universidad Central. Los integrantes del proyecto somos Darío Mogollón, Julián Sánchez, Jonathan Ortegón, Jorge Álvarez y Ronald Ruiz. Nuestro proyecto se basa en el análisis exploratorio de la red social Twitter relacionados con la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Antes de empezar a hacer un análisis exploratorio, se hace necesario empezar con un contexto. Las nuevas tendencias del mundo giran alrededor de las redes sociales. El uso de estas como medio para comunicar acciones y establecer relaciones con diferentes usuarios. Esta investigación desarrolla el objeto de estudio de la red social Twitter, que se configura como un canal idóneo para la comunicación de millones de usuarios activos que interactúan de forma continua en esta red social en tiempo real. Siguiente. Se trazó un objetivo general que es realizar un análisis exploratorio de los textos de los tweets numeral Bogotá y numeral COVID-19. Asimismo, unos objetivos específicos es realizar limpieza de texto utilizando métodos como tokenización con el paquete NLTK de Python. Realizar un análisis descriptivo de las palabras más usadas por los usuarios en los diferentes tweets analizados. Analizar los tweets por palabras y oraciones para poder realizar diferentes tipos de agrupamientos. Y por último, mostrar un dashboard con los resultados obtenidos en el análisis realizado. Bueno, entonces continuamos con la metodología para el proyecto. Entonces lo primero que realizamos fue la limpieza de los datos usando el paquete NLTK de Python y realizamos un análisis descriptivo con la data limpia. Adicionalmente, antes de la limpieza de datos, también realizamos un análisis descriptivo de la data sin la limpieza del análisis de componentes principales para reducir dimensiones y realizamos agrupaciones con el método Kamens. Posteriormente, realizamos análisis supervisado utilizando los modelos de regresión lineal y Random Forest. Historia. Iniciando con nuestra metodología, el primer paso es la limpieza de datos. Para esto, nos apoyamos en el lenguaje de programación Python. Inicialmente cargamos las librerías necesarias para realizar nuestra limpieza. Lo primero que debemos hacer es cargar nuestro dataset y hacemos una exploración de que haya quedado correctamente cargado. Paso seguido, vamos a buscar todos string, que son todos aquellos signos de puntuación que contienen nuestro texto, en este caso la variable txt, que es en la que vamos a realizar la limpieza. Generamos una función en la cual tomamos todos estos caracteres de la lista string y la pasamos por nuestro txt. Y miramos cómo va quedando nuestro texto. Como nos damos cuenta, algunos signos de puntuación ya fueron eliminados y también se puede evidenciar que ya no están los numerales. Después de esto, diseñamos una función apoyados en el paquete NLTK para realizar una limpieza más completa de nuestro texto. En esta, vamos a eliminar todos aquellos signos de puntuación adicionales que contenga nuestro texto y se la vamos a pasar a todo nuestro dataset. Seguido de esto, vamos a eliminar todas aquellas palabras separadas del idioma español o stopwords. Y por último, vamos a realizar la limitación de cada una de nuestras palabras. Aplicamos nuestras tres funciones a todas las palabras y como resultado obtenemos nuestro texto ya limpio. Paso seguido, para poder realizar nuestra tokenización, lo que vamos a hacer es pasar todos nuestros datos como un string y después de esto seguimos con la parte de creación de tokens. Para esto nos apoyamos de la siguiente expresión regular, que es más compleja y la cual nos va a mostrar nuestro token de la siguiente forma. Entonces podemos ver un ejemplo de los 10 primeros. En estos estaban, por ejemplo, el chico de la gorra en mi casa y así fue como se separó cada una de esas palabras.
Después de esto, vamos a medir la riqueza léxica de nuestro texto, de nuestros tweets para este caso. ¿Cómo se mide esto? Se mide sobre el total de palabras únicas contra el total de palabras. Para esto diseñamos un algoritmo corto en el cual medimos la longitud de nuestro vocabulario sobre la longitud de nuestros tokens y nos da como resultado un 21% de riqueza léxica de nuestro texto. Continuando, vamos a medir la frecuencia de nuestras palabras. Para esto creamos un diccionario en el cual mostramos todas nuestras palabras y posterior a esto mostramos la frecuencia de cada una de estas palabras. Como podemos ver, la palabra que más se repite en nuestros tweets es Bogotá con 6.606 veces, seguida con COVID o COVID. Y bueno, acá encontramos toda la lista de todas las frecuencias de nuestras palabras. Ya continuando, realizamos un gráfico en el cual mostramos nuestras primeras 20 y se puede ver que pues, las tres más grandecitas es Bogotá, COVID, que es algo también importante ver en nuestro texto que no está bien escrito, y COVID. Continuando con el análisis exploratorio que estamos realizando, vamos a mirar características que están dentro de nuestros tweets. Para esto nos vamos a apoyar en la librería Spicy. ¿Y qué vamos a realizar acá? Vamos a cargar de nuevo nuestro dataset. Aplicamos una función de limpieza simplemente quitando todos estos signos de puntuación. Hacemos una visualización rápida de lo que tenemos y convertimos toda nuestra lista de tweets en tokens para poderla pasar por el algoritmo de la librería Space. Como podemos ver, acá nos muestran los tokens generados y cada una de las entidades. En la primera columna podemos ver cada una de las palabras que contiene nuestro tweet, el lema, la posición, el tag, que son todas estas entidades que nos saca esta librería, y podemos analizar cuál es la cantidad de tokens generados. Con esta librería nos dio un total de 442.872 tokens. Y a esto miramos cuál es la cantidad de cada token dentro de las etiquetas universales. Podemos ver, por ejemplo, las raíces de las palabras, los adjetivos, los nombres, todas aquellas etiquetas que se pueden encontrar dentro de un texto. Por último, miramos aquellas cosas como los nombres, los proverbios, los pronombres, los adjetivos, los auxiliares, con que cuenta nuestro texto, y vamos a enfocarnos en unas que consideramos que son importantes. Por ejemplo, los verbos. Para esto que creamos un dataset nuevo, simplemente pidiéndole que nos filtre por aquellos que son verbos y decidimos mostrar la frecuencia de aquellos verbos que más se repiten dentro de nuestro texto. Podemos ver que los que más se repiten es tener, hacer, dar, salir. Los mostramos en una lista y más abajo también decidimos proyectarlos de una forma gráfica sobre los 15 primeros verbos. Este mismo ejercicio se realizó con las raíces de las palabras usadas dentro de los tweets y podemos ver que sobre estas raíces nos muestran algunos también que son repetidos como verbos, como tener, hacer, haber, y de igual forma también decidimos graficarlos para verlos de una mejor forma. Por último, las personas más mencionadas dentro de los tweets, y en esta podemos ver que el algoritmo tiene algunos errores de clasificación y nos clasifica como personas, por ejemplo, Bogotá y algunas entidades que por ende sabemos por nuestro conocimiento que no son personas. Para esto decidimos hacer una limpieza un poco pequeña de estas entidades que nos está reconociendo y lo volvimos a ejecutar para mirar en realidad cuáles son como las personas más reales. Nos sale que está Bogotá, COVID, podemos ver que sale Claudia López, sale el apellido López, nos sale algún país y de igual forma también los mostramos de forma gráfica. De esta manera, se hace necesario hacer un análisis descriptivo de nuestro conjunto de datos del análisis de Twitter de numeral Bogotá y COVID-19. Nuestro conjunto de datos cuenta con 15.221 tweets para un total de 9.543 tuiteros y alrededor de unos 13.000 o 14.000 retweets realizados. Es de anotar que las aplicaciones o el medio donde realizaron dichos tweets fue
en este caso, equipos de tecnología Android, seguidos de tecnología iPhone y asimismo de otras aplicaciones como la app o el web de Twitter. En el mapa podemos mostrar, por así decirlo, las coordenadas que los mismos usuarios colocaron dentro del set. Es de anotar que no estas ubicaciones puedan ser precisas debido a que el conjunto de datos es de acuerdo a lo que haya colocado el usuario dentro del tweet. En este dashboard podemos darnos cuenta la cronología que tuvo los tweets durante el tiempo de recolección. Se empezó la recolección de los datos a partir del 21 de marzo del 2020 y finalizó el 2 de abril del 2020, teniendo una tendencia a la alza y donde su pico más alto fue el 29 de marzo del 2020, con un total de 2.820 tweets. Asimismo, podemos indicar cuáles fueron los días de la semana donde se pronunciaron o se realizaron más tweets, teniendo en cuenta que el día domingo es el día donde se recolectaron más tweets con un total de 3.676 tweets. Asimismo, las horas que tuvieron mayor frecuencia o se tuitearon fueron entre las 9 y 11 de la mañana y teniendo su pico más alto a las 7 de la noche con un total de 869 869 tweets. Vamos a hacer una prueba del día viernes, que fue el día de la semana donde no se vieron. En este caso, tomamos el sábado, donde podríamos indicar que la hora o el rango donde se tuiteó fue a partir de las 7 de la noche hasta casi la medianoche, teniendo una alza en las últimas horas de la noche. Bien, después de realizar toda la parte de limpieza y exploratoria de los datos, procedemos a realizar una fase de entrenamiento de vectores. ¿Qué son los vectores para las personas que de pronto no están contextualizadas? Esta técnica lo que nos permite es capturar contexto para ciertas palabras. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera sección es vectorizar los hashtags. Entonces nos vamos a enfocar en todos los hashtags que tenía la base de datos, que tenían alrededor de 12.400. Estos hashtags los vamos a pasar por un modelo que internamente es una red neuronal. Esto lo que va a hacer es mirar qué hashtags aparecen en el mismo tweet y aparecen cerca. Y esta repetición es la que la red neuronal va a tratar de aprender. La idea es que después del entrenamiento uno pueda saber qué hashtags son los más cercanos o más relacionados a un hashtag en particular. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es representar estos hashtags en un espacio vectorial. Vamos a representar los hashtags como un vector. Nosotros podemos definir la dimensionalidad, en este caso van a ser una dimensión de 10 y 50 va a ser el tamaño o una ventana que va a tomar el tweet y va a mirar qué otros hashtags aparecen en esa ventana de palabras. Entonces, para ello vamos a utilizar la metodología Word2Vec. Después de tener clara la idea de vectorización, entonces lo que vamos a hacer es ya no trabajar solamente con los hashtags, sino vamos a tratar de trabajar con todo nuestro corpus, es decir, todas las palabras que aparecen en el tweet. En este caso vamos a entrenar otros vectores, tomando todo el corpus, que en este caso todo el corpus de palabras son 40.949 palabras distintas. Vamos a tomar una ventana para entrenar estos vectores de 30 y vamos a representar estos vectores en una dimensión de 10. Entonces, si buscamos la palabra Panamá, después del entrenamiento que hicimos, buscamos la palabra Panamá y aparecieron los diferentes países. Esto quiere decir que en nuestro entrenamiento lo está haciendo muy bien, ya que está capturando el contexto de los países, que cuando mencionan Panamá, seguramente están mencionando otros países, y esto es lo que nos quiere decir estos vectores. Vamos a hacer el mismo ejercicio de llevarlos a este visualizador para poder tener una idea más visual de lo que está pasando en este entrenamiento. Bien, entonces vamos a continuar visualizando nuestros hashtags, las palabras. En este caso estamos teniendo todo el corpus. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar, no sé, la palabra recuperado. Entonces buscamos la palabra recuperado y podemos encontrar que los vecinos se mantiene última hora en Gativá. Estos son nuestros vecinos. Podríamos buscar una palabra como la que estábamos viendo en el ejercicio, Panamá. Entonces vamos a buscar la palabra Panamá y como lo veíamos en el notebook, podríamos ver que la palabra más cercana es Perú, Argentina, Venezuela, México.
podríamos aislar nuestros, son 101 puntos, y aquí encontramos los puntos. Entonces este es el contexto que estamos capturando: Miami, México, etcétera. Vamos a hacer un último ejercicio para explorar este último. Entonces vamos a buscar la palabra pandemia en nuestros vectores, y vemos que las palabras más cercanas: propagación, atender, domingo, Wuhan. Entonces esto también lo podemos ver nuevamente en nuestro visualizador. Bien, por último realizamos un entrenamiento de vectores para los tweets como tal. Entonces, si bien antes estábamos solamente vectorizando lo que eran un hashtag o una palabra que era solamente una, en este caso vamos a intentar representar en un espacio vectorial el tweet como tal. Un tweet va a tener muchas palabras. Entonces, la manera de representarlo en un solo vector lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar todas las palabras que pertenecen a los tweets, y esas palabras representadas en vectores las vamos a promediar. Al promediar esos vectores de de las dimensiones que tengamos, en este caso van a ser, ya les menciono, 30 dimensiones, vamos a tener un vector que va a representar este tweet final, y vamos a poderlo verlo en un espacio. La idea es poder también tratar de encontrar tweets que sean similares, de acuerdo. Si tienen el mismo número de palabras, si las palabras son iguales, parecidas, deberían acercarse mucho en ese espacio vectorial de 30 dimensiones. Esto nuevamente lo vamos a hacer vamos a ir a visualizarlo. Entonces vamos a ver. Bien, entonces acá tenemos cargados nuestros vectores que ahora representan un tweet como tal. Entonces, si nos paramos en los diferentes puntos, entonces vamos a ver cómo estos tweets, vamos a ver si están representando alguna similitud. Entonces, por ahí hay una palabra que se llama estudiantes. Vamos a buscar la palabra estudiantes. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí vamos a buscar sobre todo el corpus estudiantes, y estos son los tweets que tienen la palabra estudiantes. Vamos a buscar en el Colegio Santo Tomás, y en el Colegio Santo Tomás aquí aparece otro tweet cercano que dice: alguien podría informarme, por favor, si se puede o no sacar el vehículo. Entonces vamos a ver solamente estos puntos. Entonces aquí podemos ver nuestros tweets. La idea es poder ver similitudes. Tenemos en cuenta que en parte del ejercicio vimos que hace falta un poco estandarizar las palabras para que no se repitan las mismas palabras que están escritas en diferentes formas. Entonces esta es como la idea general de vectorizar, y seguido de ello vamos a utilizar estos vectores ahora para un modelo más de agrupación. Entonces vamos a continuar con eso. Bueno, entonces continuando con nuestro análisis, procedemos allá al tema de las agrupaciones y reducción de dimensiones. Entonces lo primero que vamos a explicar es, después de realizar la vectorización, entonces lo que hicimos fue vectorizar en un espacio de 30 dimensiones nuestros datos. Entonces, con base en eso, lo que hicimos ya fue aplicar un PCA o un análisis de componentes principales para la reducción de dimensiones. Entonces podemos ver que el total analizamos 15.221 tweets, y para los tres primeros componentes nos explicaron el 96% más o menos de la varianza de los datos. Entonces, teniendo en cuenta pues que nos explicó el 96%, entonces escogimos esos tres componentes para analizar. Entonces ya después de eso, entonces lo que hicimos fue realizar el cluster con el método de Cummings. Digamos que ese fue el método que mejor nos dio al realizar, digamos, diversos tipos de métodos. Ese fue el que mejor nos generó las agrupaciones. Entonces realizamos ese método para 10 clusters, el cual nos arrojó los siguientes resultados. Podemos ver en la gráfica que, pues, si bien fue el que mejor nos dio, podemos ver que pues los clusters pues se comparten datos unos a otros y se ven un poquito no tan agrupados. Esta gráfica es para las dos primeras dimensiones. Eso es en 2D. También podemos ver cuántos tweets nos dieron por cluster. Entonces podemos ver que en el cluster 9 fue donde más tweets se agruparon. Bueno, entonces lo próximo que vamos a analizar es como las frecuencias de los clusters que quedaron, la frecuencia de las palabras en los clusters. Entonces vamos a analizar las gráficas que nos dieron para
pues 2 clústeres en específico que escogemos. Entonces vamos a analizar el clúster 1, el cual, digamos que la palabra que más nos dio fue día y persona y Claudia López para este clúster. Podemos ver que también para el clúster 3, pues lo que mejor clasificó fue el tema de casos. Entonces podemos ver que también tiene día, casos y temas de COVID. Bueno, teniendo en cuenta la ejecución de la clusterización que explicamos previamente, lo que quisimos hacer fue integrar estos clústeres con la data cruda de los tweets para generar un dashboard y mirar la interactividad y los datos que resultan en este dashboard. Nos parece pues muy importante generar una visualización de los datos para que sea un poco más entendible el ejercicio y pues nos dé unas nociones de cómo se comportan los datos en esta base y basados en la clusterización que hicimos. Importante mencionar que estos dashboards los hicimos en la plataforma de Power BI. Nos parece pues una plataforma más viable y más conveniente para la visualización de estos datos. En cuanto a la descripción del dashboard, entonces tenemos 4 filtros. En uno donde tenemos la relación de las palabras negativas que aparecen en cada uno de los tweets. Igualmente para las palabras positivas. También tenemos otro filtro donde tenemos los 10 clústeres que nos salieron del ejercicio de Camins y un rango desplegable de la fecha para interactuar, que ahorita pues miraremos qué resultados tiene. Igualmente tenemos 4 bots arriba que también son totalmente descriptivos, donde está la cantidad de tweets que están interactuando en cada uno de los filtros, la cantidad de tuiteros de esos tweets, la cantidad de followers o de seguidores que tienen, o la mediana de los followers que tienen cada uno de los tuiteros, y los potenciales lectores que tendría la dispersión de estos tweets. Entonces, para mirar un ejemplo, vamos a hacer un filtro en las fechas. Recortamos un poco las fechas que están desde el 21 de marzo al 2 de abril. Entonces, cuando interactuamos el filtro de fechas, vemos que la nube de palabras y el gráfico de dispersión se van modificando y pues nos dicen qué valores o qué información es la que está contenida en este rango. Igualmente pues vamos a hacer el ejercicio con el filtro de clúster. Podemos filtrar cualquiera de los clústeres, por ejemplo el clúster número 3, y miramos que la nube de palabras también se modifica. En este caso pues las palabras que más pesan en este clúster es casos con 99, con una frecuencia de 99, COVID, día, son como los más relevantes, que finalmente es lo mismo que estábamos viendo, la lógica de la clusterización y la frecuencia de las palabras en cada uno. También podemos hacer filtros en las palabras negativas. Entonces, acá tenemos 2 palabras negativas en cada uno de los tweets. Igualmente, pues también se entrarían a modificar. Arriba vemos que este filtro que tenemos acá es palabras negativas en 2, el clúster 3 y en un rango de fechas del 26 de abril al el 26 de marzo al 1 de abril. Tienen 6 tweets correspondientes a 6 tuiteros y esos tuiteros con una mediana de seguidores de 349. Esperamos que se puedan hacer más filtros. Las personas que lleguen a tener acceso aquí al dashboard jueguen con toda la interacción que pudimos generar con este caso de uso. A continuación vamos a explicar los métodos supervisados que implementamos a la base de datos. Lo que hicimos fue realizar la predicción de los tweets positivos y negativos. Básicamente lo que se hizo fue tomar 2 fuentes de datos
dos bases de datos de reacciones positivas o palabras positivas y negativas y categorizarlas en cada uno de los tweets con un conteo de palabras de estas bases. Generamos un target para cada uno de los tweets dependiendo de la cantidad de palabras negativas o positivas que contenía el tweet. Con esto pues nos dio una porción de 2.000, aproximadamente 2.000 tweets negativos y 13.181 que no son negativos. Igualmente lo hicimos con la clasificación de tweets positivos y nos dio una muy parecida proporción de casi alrededor de 2.000 tweets positivos y los restantes que no son positivos. A esto lo que hicimos posteriormente fue un tamaño de entrenamiento donde pusimos una porción del 70% para entrenamiento y un 30% restante para datos de pruebas del modelo. Aquí lo que hicimos fue realizar una vectorización con el modelo TF-IF, donde básicamente lo que hace este modelo o esta función es darle un peso a las palabras de cada uno de los tweets con base en las reacciones positivas o las palabras negativas que manejamos. Lo que hace es eliminar las palabras que tienen mucha frecuencia en la totalidad de tweets y darle peso a las que no tienen tanta frecuencia o que no tienen tantas repeticiones. Iniciamos o ahí partimos a implementar los métodos de aprendizaje supervisado con una regresión logística, donde tomamos igual porción de datos de entrenamiento del 80% y el 20% para datos de prueba y nos generó los resultados siguientes. Tiene una precisión del 91%, sin embargo, pues esto no nos quiere decir que el modelo sea muy bueno, debido a que lo que generó fue la categorización de los tweets que no son categorizados como positivos. Y dentro de los que estaban categorizados como positivos, tuvo una muy baja exactitud. De 402, solo entró y clasificó 7 unidades. Entonces, vemos que así sea alto la exactitud, pero el modelo como tal no es muy eficiente. Por lo cual tratamos de implementar el método de Random Forest, donde generamos alrededor de 100 árboles de decisión para poder mirar a ver si se podía mejorar el modelo. Sin embargo, pues obtuvimos resultados muy similares a la regresión lineal, donde también tenemos una exactitud con una porción muy alta del casi 92%. Sin embargo, todo esto se pliega o se volca hacia los tweets que no son categorizados como positivos. Y de los categorizados como positivos, que son los 395, subimos a una exactitud de 14 tweets respecto a la regresión logística que eran 7. Entonces, mejoramos un poco, pero igual el modelo sigue siendo no tan eficiente. Ahora, como parte final de nuestro proyecto, vamos con las conclusiones. Como primera conclusión, tomamos, en la fase de limpieza de los tweets se puede evidenciar la gran cantidad de errores gramaticales de los usuarios, los cuales afectaron el ejercicio de la clasificación y el análisis general. Esto se podía ver pues, en un análisis exploratorio inicial, en el que podíamos notar, por ejemplo, cómo escribían mal COVID, entonces no lo escribían bien, sino escribían COVID con Y, una D intermedia. Eso no ayudaba mucho, había muchas palabras con muchos errores de ortografía. Al mirar, al momento de realizar la actualización, todo esto se complicó por estas faltas de ortografía. Como segunda conclusión, encontramos que las librerías disponibles para el procesamiento en Python nos permiten extraer información importante como el reconocimiento de entidades, como ofrece la librería Spicy. Sin embargo, también vemos que existen oportunidades de mejoras en los filtros que ejecuta.
como sabemos, estas librerías pues no están programadas 100% nativas para español y entonces también se les dificulta un poco también porque el español tiene muchas variaciones y no más acá en Colombia encontramos demasiadas variaciones también en cada región y esto es supremamente complejo. Como tercera conclusión, el ejercicio de vectorización se logró entrenar vectores que capturaban contextos relacionados. Sin embargo, también observamos que algunos vectores se eran afectados por las imprecisiones gramaticales. Esto va muy ligado con nuestra primera conclusión. Y como cuarta conclusión, los resultados obtenidos en el proceso de modelamiento supervisado no generó un aprendizaje significativo de tweets con sentimientos positivos o negativos. Esto podría darse mejores resultados probando otros métodos de vectorización diferentes al TF. Podemos mirar por frecuencia, por one hot. Se pueden hacer diferentes exploraciones. También sería importante tener un corpus en español muchísimo más robusto que nos permita también identificar mejor estos vectores. Eso es todo. Muchas gracias.